Muy buenos días. Quiero aprovechar o adherirme a las últimas palabras del señor presidente y enviar un mensaje de solidaridad y afecto al conjunto de la comunidad que conforma el Grupo Cooperativo Cajamar, de sus socios, de sus clientes, de los accionistas, de todas aquellas personas que han sufrido este periodo de crisis sanitaria y que la han convivido y sobrellevado de la mejor forma que han podido desempeñar, y en el deseo y la esperanza de que lo hayan podido superar de manera adecuada y de manera favorable. Y dentro de ese apartado, como también decía el señor presidente, pone un acento especial en los profesionales y las profesionales de la entidad, de las distintas cajas rurales del grupo, del banco, que en este periodo que ha tenido días oscuros, días de desesperanza, días de dudas sobre la evolución de los aspectos sanitarios y los aspectos económicos, han sabido sobreponerse a sus temores, a sus circunstancias y cumplir con la función de servicio esencial que hemos desarrollado en el marco de la actividad económica y, superando todos los avatares, cumplir con nuestra función de proveer de servicios a la comunidad a la que nos dirigimos, a los socios, a los clientes, y de esa manera poder dar certidumbre en la incertidumbre que muchas veces se ha vivido. Singular y específicamente dentro de este gran colectivo de profesionales que conforman el grupo, pues aquellas que además pues tenían que ir día a día a la oficina, atender a los clientes, estar en tiempos de duda, en tiempos de mucha dificultad, pues atendiendo y dando el mejor servicio posible a las personas que se dirigían pues para resolver su asunto. En ese sentido, trasladar el mensaje de solidaridad y de afecto y de reconocimiento que considero que ha sido un gran hacer y un buen hacer por parte de los profesionales en ese servicio que se ha ido prestando a la comunidad a la que nos dirigimos. Y dicho eso, lo que procede y lo que corresponde explicar y exponer las cuentas del año 2019. Es cierto que hablar a mediados del año 2020 con respecto al año 2019 siempre me supone cierto nivel de dificultad, y este año quizá un poco más, porque las circunstancias acontecidas desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico hacen que la visualización de lo que fue el año 19 parezca lejano. Pero dicho eso, no es lo que tenemos que abordar, lo que nos corresponde y es lo que vamos a someter a la consideración de esta Junta General de Accionistas. En primer lugar, me gusta poner en común, recordar que somos un grupo de entidades de crédito, Banco de Crédito Social Cooperativo como cabecera y 18 cooperativas de crédito que conformamos un sistema institucional de protección donde mutualizamos al 100%. En este grupo la solidaridad y la mutualización es absoluta. El negocio se desarrolla allí donde somos capaces de hacerlo, ya sea en el banco, ya sea en cualquiera de las distintas cooperativas que conformamos el grupo, y finalmente va a una bolsa común de la cual se dispone, se genera y se distribuye los resultados en función del capital o de los recursos propios que cada una de las entidades aporta al conjunto del grupo, que en definitiva es la fortaleza y el vigor que le permite poder desarrollar su actividad. A cierre de 2019, la distribución de resultados que corresponde a esa distribución de los recursos propios es que el banco, la entidad cabecera, recibe el 34,83%, Cajamar Caja Rural el 59,86% y el resto de las cajas rurales que componen el grupo el 5,31%. Lo cual vuelvo a poner en común y a recordar algo que es muy importante en cómo nos desempeñamos, cómo nos desenvolvemos. Y es que da exactamente igual en qué balance individual va el negocio, quién reside el préstamo, dónde se abre la cuenta. Al final la cuenta de resultados es común y se distribuye en función del capital y las reservas que cada entidad aporta al desempeño del grupo. Y si ya nos ponemos a explicar un poquito más cómo se ha conformado la cuenta de resultados del año 19, pues empezamos por aquello que importa en margen de intereses, que es la primera línea de generación de resultados de la entidad y en consecuencia la inversión crediticia. La inversión crediticia en el año 19 cayó ligeramente un 0,5% hasta 31.122 millones de euros, lo cual aparentemente puede ser un dato no positivo. Todo lo que es una caída es un dato no positivo, pero que si lo analizamos con un poco más de detalles vemos que lo que es el crédito a los clientes, el que llamamos sano, que no es moroso,
sí crece el 1,2% hasta 29.174 millones de euros. Y donde hay una caída relevante, aún no suficiente, queremos que caiga más, que siga teniendo una línea descendente importante, pero que cae de un 20,8%, son los activos dudosos, y es ese neto el que hace que el bruto decaiga un poquito, pero entendemos que vamos en la senda correcta, que es básicamente una reducción notable, sostenida y permanente de los activos dudosos y morosos de la entidad hasta los 1.948 millones de euros, que es como cerró el año 19, que supone un 6,07% al cierre de ese ejercicio. Actualmente estamos a mayo en el 5,5%, luego hablaremos un poquito más de las previsiones y desempeño del año 2020, pero anticipo que seguimos una línea de reducción continua de la morosidad, a la vez que seguimos creciendo la inversión crediticia, y también poner en común que ese desempeño del año 2019 una vez más supuso un incremento de la cuota de mercado en el conjunto de España, es decir, ganamos cuota de mercado aún disminuyendo un 0,5% la inversión crediticia bruta, como consecuencia de que hasta finales del año 19 los sectores a los que nos dirigimos, el sector privado, ya sean empresas, ya sean personas, familias, en el conjunto de España han seguido desendeudándose, desapalancándose, reduciendo su exposición crediticia, lo cual entendemos que era un ejercicio necesario y para sanear el sector privado de la economía española y a las familias españolas, lo que esperamos y espero que sea un elemento positivo a la hora de encarar la crisis económica que deviene como consecuencia de la crisis sanitaria. Seguimos avanzando siempre en términos consolidados, antes creo que no lo he puntualizado, estos son los números del grupo en términos consolidados. Posteriormente veremos los números en términos individuales. Los recursos de balance sí han crecido de forma robusta en el año 2019, la entrada de recursos está siendo importante, crece en conjunto un 7,9% hasta los 43.151 millones de euros, de los cuales 30.500 millones de euros son depósitos de clientes, un crecimiento sostenido, sólido e importante del 7,2%. Hemos apelado a recursos mayoristas para poder hacer una serie de inversiones que nos permitan seguir acompañando la cuenta de resultados, un crecimiento del 9,7 hasta los 12.000 millones, y los recursos fuera de balance crecieron, una cifra también considero que importante. Sabemos que debemos de crecer aún más en este epígrafe, el crecimiento fue de un 13% hasta los 4.851 millones. Hoy en día los recursos fuera de balance representan un 10% de los recursos totales, aspiramos a que esté entre el 15 y el 18%, sabemos que tenemos un reto relevante ahí, básicamente en el mundo de la gestión de patrimonio, los fondos y inversiones y demás, es el reto en el cual estamos encauzados y aún confiamos que el año 20 siga siendo un año positivo. Y estas cifras, esta inversión crediticia, este ahorro, pues ¿qué nos acerca? Pues a cómo se construye la cuenta de resultados en el año 19 en términos consolidados. Y es un ligero incremento del margen de intereses, hasta 589 millones de euros, un 0,6 más que el año anterior, que en un contexto de caída relevante del Euribor, que siguió teniendo un aplanamiento de su curva, una caída de su curva, y además un crecimiento en términos brutos negativo de la inversión crediticia, pues entendemos que recoge un ejercicio que ha sido relevante. Es decir, en el conjunto del sistema financiero español que dependemos del Banco Central Europeo, de las 12 entidades, solo 5 han tenido un crecimiento del margen de interés en el año 19. A partir de ahí, pues las distintas líneas que componen la cuenta de resultados, las comisiones cayeron, básicamente porque en el 18 se hicieron 2 operaciones extraordinarias que aportaron comisiones que no han tenido su seguimiento en el año 19, fueron operaciones muy puntuales, ya sabíamos que no iban a hacerse el año 19, y además porque en el año 19 seguimos mejorando el mix, como se compone el epígrafe de las comisiones. Apostamos seriamente porque las comisiones sean consecuencias de servicios percibidos por la clienta como prestados, es decir, todo lo que tiene que ver con gestión de patrimonio y singularmente los fondos de inversión, los seguros, y se siguen reduciendo aquellas comisiones que
pueden tener una lectura con más dificultad por parte de la comunidad a la que nos dirigimos. Con eso son 248 millones que seguimos en relación a activos totales medios en una posición entre las 5 entidades con mejor ratio en las entidades del Mecanismo Único de Supervisión español. Una gran partida que el año 19 se consiguió gestionar fue la de ganancias por operaciones financieras. El resultado de operaciones financieras fueron 295 millones de euros, significativa y singularmente más que el año anterior. Estas son operaciones extraordinarias que se desarrollan. A principios del año 19, allá por el abril-mayo, confluyeron una serie de circunstancias desde el punto de vista de evolución de los mercados que nos ofrecieron una oportunidad para poder aportar un resultado extraordinario de 212 millones que finalmente nos permitió llegar a esos 295 millones. Bien. Ese dinero extraordinario no recurrente propio de esa actividad financiera, como veremos después, lo hemos dedicado exclusivamente a fortalecimiento y saneamiento de la entidad. Y bien, pues esas son circunstancias que las gestionamos, que también hubo operaciones el año 18, fueron de menor importe, es probable que las haya el año 20, estamos trabajando en intentar identificar oportunidades y si se produce y son positivas para el grupo, la acometeremos, pero lo cierto es que el año 19 tuvimos esa oportunidad, la abordamos y la incorporamos. A partir de ahí las distintas partidas ya son de menos relevancia, los ingresos por dividendos, nuestra cartera de renta variable es muy pequeña, es poco significativa, aún así nos aportó 8 millones, algo más que el año anterior, y la partida de otros resultados es un conjunto de operaciones que también es verdad que aportaron un 24% más que el año precedente. Con eso hemos tenido el año 19 en términos consolidados un margen bruto de 1.147 millones, 22% más que el ejercicio anterior, que básicamente es la actividad de las operaciones financieras que no son recurrentes. Los recurrentes hubieran sido unos 945 o 950 millones de euros. Tiramos hacia abajo porque eso es qué ingresos generamos, qué productos generamos. Son 1.147 millones, los gastos de explotación han sido 574 millones, 1,4% más que el año anterior, prácticamente mantenimiento de los gastos generales, un poquito más de amortizaciones por las inversiones en tecnología y las inversiones que estamos desarrollando y un mantenimiento con un ligero crecimiento de los gastos de personal en la plantilla que se está sosteniendo y que tan buen hacer está desempeñando. Y donde hay de verdad un esfuerzo extraordinario que llega a 459 millones de euros, pues al saneamiento de la entidad, a su fortalecimiento, todos los ingresos más allá de lo que teníamos presupuestado y previsto en el año 19, básicamente producto de las operaciones financieras que antes hemos detallado, pues lo hemos dedicado a fortalecer nuestro balance, saneando los activos adjudicados, saneando los activos morosos, hasta la cifra de 459 millones, que son 161 millones más que lo que hicimos el año anterior. Mayores resultados de los previstos como consecuencia de actividades identificadas, gestionadas y finalmente que aportan más saneamiento para fortalecer la entidad y ser más sólido. Con ello nos lleva a un resultado antes de impuestos de 113 millones de euros, que son significativamente superior que tuvimos en el año 18, un 64% más. Este año ha habido que pagar impuestos, se han soportado impuestos en términos consolidados por 20 millones de euros y nos da un resultado del ejercicio de 92.495.000, que es un 12,5% más que los 82 millones que hubo el año 18. Como ya hablaremos un poquito después, el año 20 no va a ser en esa parte de la cuenta de resultados tan positiva. La previsión razonable es que el resultado se reduzca, y yo creo que lo explicaremos mejor después, pero entiendo que el año 19 se puede considerar que, bueno, hicimos un nuevo ejercicio en términos consolidados que va orientado a fortalecer la entidad, a darle solidez, a darle solvencia y con una dinámica de evolución bastante equilibrada, bastante razonable y en la hoja de ruta que teníamos prevista. Desde el punto de vista de recursos propios y solvencia, pues ¿cómo nos ubicamos? Pues tenemos unos recursos propios globales a final de ejercicio de 3.432 millones, que es un CET1 del 13,03%, un coeficiente de solvencia del 14,69 y que son
excesos sobre los requerimientos muy significativos en todas las líneas. Realmente hemos mejorado en todas las líneas con respecto al cierre del 18 y esa es la senda en la que estamos, de seguir fortaleciendo también la solvencia de la entidad para poder afrontar, como decía antes el señor presidente, estar en una situación sólida y capaz de atender las dificultades que puedan surgir como consecuencia de cualquier acontecimiento no previsto, y ya hemos vivido uno de ellos y nos lo enfrentamos con fortaleza, con capacidad y con medios para poder atender nuestras obligaciones. En un momento determinado de la exposición anterior hablaba algo de cuota de mercado. Bueno, aquí hay 2 o 3 cifras que lo indican. Prácticamente tocamos el 3% ya cuota de mercado en inversión crediticia en términos de España. En algunas provincias, que en el arco mediterráneo y en Castilla y León, pues tenemos bastante más presencia. Canarias, también tenemos algo en Baleares, vamos creciendo y desarrollando, y también tenemos en depósitos una cuota de mercado del 2,28. En una línea y en otra mejoramos la cuota de mercado que teníamos el año 18. Llamamos la atención específicamente por lo que es nuestra singularidad, nuestra especialidad, nuestro entorno, donde nos sentimos singularmente capaces de ser líderes en España. La cuota de mercado en el mundo agroalimentario, en el concepto extendido del término, ya alcanza el 15,08, supera el 15%. Estamos ahí en la reflexión de si somos la primera o segunda entidad en el sector financiero español en atender al mundo agroalimentario. Creo que hemos visualizado en estos meses recientes, como consecuencia de todo este entorno de la crisis sanitaria que hemos convivido y vivido, y la relevancia e importancia que, entre otros, tiene el sector agroalimentario, ahí nuestro papel se ha visto reforzado como actores relevantes para acompañarlo en su desempeño. Y bueno, pretendemos, aún reforzando nuestra presencia en otros sectores de la economía productiva, pues seguir siendo un actor muy relevante en el mundo agroalimentario. Y en términos de ranking, pues para nuestro conocimiento, pues en España somos la entidad número 7 en generación de margen bruto y la número 11 en volumen de negocio. En cuanto a nuestra presencia, que ya terminamos con ella, pues el año 19 abrimos 7 oficinas, nuevos 7 puntos de venta e integramos, cerramos 69 oficinas. Llevamos ya muchos años trabajando con esta dinámica de extender nuestra presencia a todo el mapa de España. Entendemos que tenemos las capacidades, los conocimientos y la voluntad de poder ofrecer nuestros servicios financieros, nuestros servicios cooperativos a entornos agroalimentarios y otros entornos en los distintos puntos. Estamos abriendo y desarrollándonos con bastante fuerza allí donde estamos, y a la vez la digitalización, el desarrollo de la economía, el desarrollo de los hábitos de consumo de la población nos está permitiendo en aquellas zonas y lugares donde tenemos más presencia de oficinas, en zonas urbanas donde tenemos una importante relevancia, pues seguir concentrando e integrando, hasta ahora sin destrucción de empleo. Lo estamos haciendo concentrando oficinas, ganando eficiencia en cuanto a la respuesta a nuestros clientes, y a la vez seguir abriendo. Ahí nos quedan todavía en el mapa pues 4 puntos en blanco. Estoy casi convencido de que este año se van a cubrir algunos de ellos. Vamos a abrir en Vitoria, que es provincia de Álava, vamos a abrir en Lugo, vamos a abrir en Plasencia, que es provincia de Cáceres, con lo cual vamos a ir rellenando huequecitos de los que están en blanco, porque entendemos que tenemos un modelo de negocio, una manera de entender la relación con los clientes, con los socios, que nos permite poder aportar algo diferente y poder crecer y desarrollarnos allí donde nos ubicamos. Y también seguiremos integrando un conjunto de oficinas. Este año 2020 será el entorno de 45 o 50, o buscando un equilibrio entre la prestación de servicios a través de redes sucursales, la prestación de servicios por medios digitales, y además de estar en todas las plazas donde entendemos que nuestra marca y nuestra capacidad de hacer entidad pues nos debe de llevar. Y con esto terminaríamos la presentación de los datos consolidados, y ahora pues tenemos que poner encima de la mesa y exponer los datos individuales, porque también deben de ser sometidos a aprobación, de lo que es la entidad cabecera, que como tal tiene la responsabilidad de dirigir y gestionar todo el conjunto de decisiones que se toman en el grupo, pero a su vez tiene su balance propio. Recuerdo, como dije al principio, que más allá de donde están los balances, la construcción de la cuenta de resultados obedece a las cuotas de mutualización.
Por eso el grupo no lo gestionamos desde la perspectiva de dónde se reside o en qué balance reside una operación, sino lo que queremos es que el negocio esté allí donde mejor se pueda gestionar. Dicho eso, el negocio de balance del BCC en el año 2019 crece un 37%, un 42% en recursos de balance, no hay recursos minoristas, el banco como entidad no tiene cuentas corrientes de clientes. Como siempre suelo decir, creo que el saldo que ahí aparece 0,1 debe de ser mío, aunque no llegaba a 100.000 a final de año, pues debe haber alguno más, porque no tenemos cuenta, soy yo y 2 o 3 más los que tenemos la cuenta básicamente para tener vivo el modelo y que pueda funcionar adecuadamente. Lo que sí hace el banco es tener los recursos mayoristas, que ha habido un traspaso importante, un crecimiento del 42%, que básicamente es porque lo que estaba anteriormente haciendo Cajamar como cabecera del grupo, poco a poco, según las circunstancias, lo van permitiendo y van venciendo las distintas posiciones, el banco va tomando esa posición y el crecimiento del individual del banco es mayor que el consolidado en cuanto a posiciones mayoristas. Desde el punto de vista del crédito a la clientela bruto, pues un crecimiento del 27%, nos vamos ya a casi 5.000 millones de euros. Y aquí vuelvo a recordar, o recuerdo, que en el banco como individuo residen las operaciones de préstamo de más de 3 años que se generan en la entidad Cajamar Caja Rural, no en el resto de las cooperativas del grupo. Por vicisitudes de la conformación del banco y de los acuerdos que desarrollamos en su momento con las autoridades supervisoras, los préstamos de más de medio millón de euros y de más de 3 años que nacen en oficinas de Cajamar residen en el balance del banco y lo que ahí aparece es lo que se ha ido sumando desde agosto del año 14, que visto desde aquí, desde agosto del año 14, más de 3 años y más de medio millón de euros, pues sobre 4.811 tenemos activos dudosos 2 y ya me parecen muchos, habrá que ver cuáles son, pero vamos, que no es más ratio en 6 años y estoy convencido que no tiene que cambiar demasiado en los próximos meses, aún a pesar de COVID-19. Si seguimos avanzando, pues el patrimonio del banco lo exponemos, tiene un capital de 1.059 millones de euros, tal cual se quedó consolidado hace ya 2 ejercicios. El año 19 acumula unas reservas que son las obligatorias, que cada año hemos ido aportando 19 millones. Los resultados del año 24 son 24 millones de euros. Durante el ejercicio 19 se hicieron pagos a cuenta por 21. Aprovecho para recordar que hasta que se decida lo contrario, se reflexione de manera diferente, el banco se diseñó para no acumular reservas, sino para la máxima distribución de dividendos en sus accionistas. Fundamentalmente las cajas rurales del grupo, que componen la mayoría de los bancos, que es una forma por la cual también generan sus resultados individuales, y también el resto de personas jurídicas y físicas que nos acompañan como accionistas del banco para otorgar el máximo rendimiento posible a su capital. Ya lo anticipó antes el señor presidente, probablemente este año va a ser un escenario muy complejo el poder hacerlo. Al día de hoy tenemos hasta el 1 de octubre la recomendación fuerte, que es una provisión de hecho de redistribuir dividendos con cargo al año 2020. Todo apunta a que en el último cuatrimestre, a partir del día 1 de octubre, no va a levantarse esa prohibición, pero llegado el caso será una decisión y una reflexión que compartiremos y que haremos en el contexto del Consejo de Administración, aunque, insisto, todas las noticias que leemos fuera y dentro y todas las informaciones que tenemos en las conversaciones con los supervisores aconsejan a pensar o acompañan el pensar que este año 2020 no podrán hacerse pago a cuenta ni pago el año 21 contra el resultado del año 2020. Pero bueno, aún así, al final el patrimonio neto del banco al cierre del ejercicio de 1.072 millones y mejora en 20 millones la situación que teníamos el año 18. ¿Cómo construimos la cuenta de resultados del banco? Que me atrevo a decir que se construye de abajo arriba. El banco hace sus operaciones financieras, como hemos visto antes, y residen en los libros individuales del banco los préstamos de Cajamar, más de 3 años y más de medio millón de euros, y entonces genera intereses en los libros individuales del banco, más las operaciones mayoristas. Por eso el margen de intereses es de 61 millones, 31% más que el año anterior.
Realmente la clave en la construcción de los bancos es que cuadra con la mutualización el conjunto de la participación global. Como este año 19 pues, ha tenido ingresos propios mayores, recibe menos de la mutualización que recibió el año 18 para soportar su estructura de costes. Recibe, como consecuencia de operaciones financieras y demás, pues hizo 70 millones, singularmente mucho más que el año anterior, y este año de mutualización en la bolsa común el banco recibe 8,8 millones de lo que se ha generado por el total del grupo, cuando el año 18 fueron 51 millones, porque ha tenido resultados propios y no los ha necesitado. Con ello su margen bruto son 318 millones. Y tiene su gasto de explotación, que básicamente el banco, su gasto de explotación son los servicios centrales del grupo. Las 950 personas más en la estructura que compone los servicios centrales de una entidad financiera son los que residen en el banco, se pagan desde el banco, se soportan desde el banco y por eso actúa en la cuenta de mutualización, pues solicitando que el conjunto de las entidades del grupo que no tienen esos gastos de explotación aporten vía cuenta de mutualización. Con todo esto, al final, el resultado antes de impuestos fue ligeramente superior al año anterior, 52 millones de euros. Pagamos de impuestos más de la mitad, tal cual se conforman la estructura impositiva de nuestro grupo, pues el banco tiene un coste de impositivo bastante por cómo alguna de sus filiales le aporta y nos da un resultado finalmente, después del ejercicio de los impuestos, de 24 millones, que es un 9,7% más que el año anterior, con lo cual pues me atrevo a decir que va en la senda que habíamos previsto, en la línea que queríamos, pues para poder seguir aportando a las reservas, como hemos visto anteriormente, y compensando y remunerando el capital de la mejor forma posible. Esto se tendrá que volver a analizar después, porque creo que además es una cuestión que se somete específicamente a la Asamblea a la Junta por parte del presidente, pero volver a recordar que el resultado del ejercicio, esos 24 millones, ya se pagaron a cuentas 21 millones, la reserva legal y obligatoria de 2,4, con lo cual la reserva voluntaria irían 483.000 euros, que en consecuencia son los 24 millones, si así, después de que lo someta el señor presidente, se aprueba por esta Junta. Y por último, esto ya sería el cierre del año 19, pues creo que estando a mediados de junio y con las circunstancias vividas del COVID-19 y las que todavía tenemos por delante, la crisis sanitaria y ahora viene la crisis económica, pues dibujar un poco en qué escenario nos encontramos. Tenemos unos datos al 30 de abril que nos dicen que la inversión crediticia, aún a pesar de que desde el 14 de marzo, confinamiento y demás, crece de manera significativa, este año la inversión crediticia bruta va a crecer. Va a crecer más aún la inversión crediticia sana, porque aún a pesar de COVID-19 prevemos una bajada de la morosidad este año 2020. No manejamos ningún escenario salvo abruptas situaciones tan intensas como la acontecida la segunda quincena de marzo. Incluso en ese escenario, este año 2020 lo razonable es que la morosidad siga reduciéndose, siga bajando. La crisis sanitaria y su consecuente crisis económica sí va a derivar en menor bajada de la morosidad a la que teníamos prevista. Nuestra hoja de ruta indicaba una reducción más intensa, esa va a frenarse ligeramente como consecuencia de toda la situación anómala en la que se desenvuelve la economía española, la situación de la economía española actual, pero aún así estamos bastante convencidos, confiados en que la morosidad seguirá bajando. A abril era el 5,7, a mayo hemos cerrado en el 5,5 y el escenario más central que ahora mismo manejo para final de año es el entorno del 5, 4,9, 5,1. En ese umbral se va a mover a pesar de COVID-19. Los depósitos de la clientela siguen creciendo de manera robusta, sigue generándose mucho ahorro, nuestros socios, nuestros clientes siguen confiando en la entidad para generar y depositar su ahorro. Trabajamos para que nuestro asesoramiento, nuestro buen hacer y una buena gama de productos nos permita diversificar al máximo ese ahorro y crecer en gestión de patrimonio y en consecuencia en fondos de inversión y asimilados.
En este periodo intenso del 15 de marzo hasta finales de abril cayó ese epígrafe, ya se ha vuelto a recuperar, en mayo ya estamos recuperando posiciones, en junio estamos recuperando posiciones, está habiendo cierta normalización en cuanto a la capacidad que tenemos de explicar y exponer y dar buena gama de productos y servicios a nuestra clientela. Creemos que en ese ámbito también vamos a terminar un año positivo, no tanto como lo preveíamos inicialmente, pero sí va a seguir siendo positivo. Hay una pequeña reducción en los recursos propios computables que espero que se pueda neutralizar de aquí a final de año, que básicamente es por la valoración de las carteras que van contra patrimonio. Sufrieron un impacto muy importante en su valoración como consecuencia, insisto, de las situaciones que hemos vivido. Ya se están recuperando. A abril tenía una caída de 70 millones, de 100 millones tenían esas carteras. En mayo ya se han recuperado parcialmente y el otoño nos dirá si se recuperan definitivamente o no. Es posible que se recuperen. El nivel de solvencia, si así es, también se recuperará. Cerraremos en el entorno del 14,3, 14,4. Y bueno, el resultado del primer trimestre lo hemos moderado, y lo hemos moderado porque el Consejo de Administración entendió, y comparto al 100%, como no podría ser de otra manera, porque hay que hacer un ejercicio de previsión de dificultades. Todavía no han dado la cara a todas las consecuencias económicas y su derivada en morosidad y en consecuencia en mayor necesidad de saneamiento, pero desde que esta situación se fue vista y conocida, identificamos la necesidad de hacer provisiones específicas para COVID-19, para prever escenarios sobre todo el año 21, no tanto este año 2020, y entendemos que lo razonable este año 2020 es tener un resultado consolidado moderado, suficiente para atender el capital y generar algo de reserva, y si el capital no permite las autoridades competentes distribuir con cargo el año 20, pues ya se resolverá si va a reserva o a otros fines. Es una decisión que habrá que tomar en el Consejo en los próximos meses, pero en que en cualquier caso lo razonable, lo prudente es reducir para acorchar, para prepararnos a escenarios muy adversos que puedan llegar, y si finalmente no acontecen el peor de sus visiones, pues bienvenido sea y recuperaremos esas provisiones, aunque yo creo que es muy sano que hagamos un ejercicio de prudencia que favorezca el fortalecimiento. Y por último, pues nada más, es decir, tenemos un mantenimiento de la plantilla y un mantenimiento de la estructura. Como he dicho antes, abriremos algunas oficinas este año 2020 en plazas nuevas donde tenemos capacidad de desarrollarnos y de crecer, y mantenemos la familia del Grupo Cajamar, los profesionales que estamos en ellos, que son el apoyo incesante en el cual nos hemos valido y los cuales han sido el elemento imprescindible para superar todo este periodo y que nos va a seguir ayudando a superar los periodos futuros y a seguir fortaleciendo la entidad. Como estoy convencido de que a pesar de todo, este año 20 vamos a terminar en la senda prevista y un poco más fuerte que el año 19. Muchas gracias.